Hola chicos y chicas, bienvenidos a Como se dice, podcast en español donde damos nuestra opinión y hablamos también de cotidianidad. Antes de comenzar con el capítulo de hoy, quiero darles un feliz año nuevo a todos los oyentes de nuestro podcast Como se dice y vivencias semanales. Les deseo las mejores energías para este 2021 y les deseo los mejores éxitos y las mejores fortunas para este año y que todos sus deseos, metas y logros personales se cumplan al 100%. El capítulo de hoy trata de algo que me parece muy interesante hablarlo y contarlo para que nosotros conozcamos un poco más de este tema y podamos entender a las personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad. Hoy les voy a hablar del Día Mundial del Braille. Braille tiene un día especial, el cual es el 4 de enero, que es un día internacional, un día mundial. Esta festividad se celebra desde el 2019 para poder crear mayor conciencia sobre la importancia del Braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Si ya ustedes conocen un poco de este tema, ya van entendiendo lo que yo les voy hablando. Ahora, si ustedes no conocen mucho de este tema o hasta ahora lo van escuchando, los invito a que escuchen este capítulo completo porque viene muy cargado y viene muy completo respecto a toda la historia, cómo se utiliza, qué es, para qué sirve, cómo se creó y por qué se creó. Antes de empezar con la historia y demás cosas sobre el Braille, quiero decirles que el Braille no es un idioma, es un código alfabético que puede adaptarse a cualquier idioma o lengua, que cuenta con un código de escritura. Si no me entendieron muy bien este pedazo, pues en el transcurso de este capítulo van a entenderlo muy bien, así que quiero que tengan en cuenta eso porque es lo más importante y es lo que va a hacer que ustedes puedan entender de ahora adelante este capítulo. Empecemos con el primer punto que es muy importante. Muchas personas se hacen esta pregunta y es ¿por qué se creó el Braille? Como tal, la creación de este se divide en dos partes, una que es la más antigua a través de unos soldados y la otra que es del creador Braille, pero ya les voy a hablar de eso muy bien, así que hablemos de la primera que les acabé de comentar, de los soldados. Antes de la aparición del Braille, las personas con discapacidad visual eran consideradas una carga, como muchas otras discapacidades físicas o mentales de las personas antiguamente, negándoles el derecho a acceder a la comunicación escrita. Hasta 1784, el señor Valentin Hau, funcionario francés del Ministerio de Relaciones Exteriores, creó la primera escuela para ciegos. La metodología que usaban en este instituto para aprender a leer requería de un arduo trabajo. Los invidentes tenían que palpar las letras impresas en alto relieve, que ese es un papel especial y ellos tienen un tipo de escritura muy especial y diferente a nosotros, que ya más adelante lo vamos a ver. Al ver todo esto, Louis Braille, que es el creador del Braille, que es lo que estamos hablando el día de hoy, se incentivó a generar un código alfabético actualmente conocido como sistema Braille. Como les dije anteriormente, esto no es una lengua o no es un idioma, es un número de códigos y de números y de puntos y demás, pero ya van a entender muy bien de todo lo que les estoy hablando. Ahora hablemos de qué es el Braille. El Braille es un sistema de lectura y escritura táctil. Ya les voy a explicar por qué se considera como un sistema de lectura y escritura táctil. Finalizando este capítulo voy a dar unos 7 datos curiosos sobre el Braille, así que los invito a que continúen escuchando este capítulo. Como les estaba diciendo, este es un sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas en las que los puntos en relieve representan las letras del alfabeto. Braille también contiene equivalentes para signos de puntuación y proporciona símbolos para mostrar grupos de letras. Como tal, ese sistema de Braille cuenta con todo el abecedario, cuenta con todos los números y también cuenta con todo lo que se refiere a símbolos, a signos y demás. Pero bueno, hablemos de un poco de cómo se lee el Braille. O bueno, cómo se escribe, cómo lo podemos identificar, cómo podemos leerlo. Pues es que resulta y pasa que el Braille se lee moviendo las manos o una sola mano, de izquierda a derecha a lo largo de cada línea. Ya también esto se los voy a explicar más adelante para que entiendan un poquito más. Ambas manos suelen participar en el proceso de lectura y la lectura generalmente se realiza con los dedos índices. Ahora, ¿se acuerdan lo que yo les estaba diciendo? Que este es un sistema de lectura y escritura táctil. Se considera un sistema de lectura y escritura táctil ya que todo se hace a través de los índices de las manos. Esto anteriormente no se consideraba táctil ya que se utilizaba casi todo el dedo, pero no me voy a adelantar mucho en esa parte porque eso es para la historia que es un poquito más adelante de este capítulo, pero los voy adentrando un poco más a la historia ya que anteriormente se utilizaba casi todo el dedo para poder hacer la lectura de las letras, pero Braille lo que hizo fue cambiar ese método antiguo a uno nuevo que solamente se utiliza en los índices. Un dato curioso
curioso o algo muy relevante en este capítulo, y es que la velocidad de lectura promedio es de aproximadamente de 125 palabras por minuto, pero puede llegar a posibles velocidades mayores de hasta 500 palabras por minuto. Si nos ponemos a ver en esto en una lectura común y corriente, las personas, un lector común y corriente, un lector normal, puede tener una lectura promedio de hasta 160 palabras por minuto. Cuando crearon el sistema de alfabeto Braille, las personas ciegas ya pueden revisar y estudiar la palabra escrita. También pueden darse cuenta de diferentes convenciones escritas, tales como la ortografía, la puntuación, los párrafos, las notas de pie, de página y demás. Eso era lo que les estaba diciendo anteriormente. Ahora, poniéndolos en contexto, significa que lo que nosotros imprimimos en un documento Word, las personas que tienen discapacidad visual o que utilizan todo esto de Braille, van a tener casi toda la hoja llena de puntos, pero para nosotros puede ser algo un poco extraño o un poco raro, pero para ellos es la misma información que nosotros tenemos en una hoja común y corriente impresa con tinta. Ahora, en estas hojas son tan detalladas que tienen hasta relieve para dar a entender si está justificado un texto, si el texto está en mayúscula o hasta si tiene un pie de página. Pero eso no es todo lo que brinda Braille. Además de eso, tiene un acceso a una amplia gama de materiales de lectura, que incluyen lectura recreativa, educativa, estados financieros, menús de restaurantes e igualmente los contratos importantes, los cuales son las regulaciones, las pólizas de seguro, directorios y libros de cocina que forman parte de la vida diaria de cualquier persona común y corriente. A través del Braille, las personas ciegas también pueden dedicarse a pasatiempos y enriquecimiento cultural con materiales como partituras musicales, himnarios, naipes y juegos de mesa. Quiero hacer un paréntesis acá y no sé si en la ciudad donde ustedes estén o en el país donde ustedes estén, en las paradas de buses o en las puertas de los restaurantes, no sé si ustedes han visto una placa de diferentes colores o de un solo color donde tiene como unos punticos transparentes. Bueno, eso es para las personas que tienen una discapacidad visual. Este es el método de ellos para poder leer y poder saber dónde están ubicados. Igualmente les quiero dar un dato: aquí en Bogotá, en todos los paraderos como tal, o bueno, en la mayoría, tienen esta placa que es a veces amarilla o a veces azules, que da como un tipo menú donde especifica la ruta de los buses y para dónde van esos buses. Ahora sigamos con el capítulo, porque es que se han intentado varios métodos a lo largo de los años para permitir la lectura de las personas que tienen discapacidad visual. Entre todas las que han creado, Braille ha sido la más destacada por su sistema y toda su facilidad de lectura para las personas con esta discapacidad. Y además, estos métodos que se crearon aparte del Braille tuvieron versiones de letras impresas. Esto se da a entender que estaba la letra impresa, o sea, en relieve, y además tenía el sistema de Braille encima. Para que ustedes lo puedan entender un poquito más, si nos damos a entender en el abecedario del Braille, es un punto que es del 1 al 6, es el primero. Entonces lo que nosotros teníamos, o las personas que tenían antiguamente, o en esas versiones que se hicieron antiguamente, tenían el punto en la superior derecha que representa la A, y abajo de eso representaba la A en relieve. Entonces eso no hacía que el dedo o las yemas de los dedos pudieran tocar muy bien la letra, y hacía que las personas con esta discapacidad no pudieran entender muy bien el mensaje que estaban leyendo. Pero ¿por qué ha triunfado tanto Braille en todos estos años? Porque este se basa en una secuencia racional de signos diseñados para los dedos, que es lo que les estaba diciendo anteriormente, en lugar de imitar signos diseñados para los ojos. Eso era lo que les estaba diciendo anteriormente, porque antes de que Braille llegara a cambiar la historia, contaban con el número Braille, o sea, con el número de puntos, y además tenía la letra visible, que es la que nosotros conocemos hoy en día. Ahora entremos un poquito más a detalle, entremos a cómo podemos entender este lenguaje o este sistema Braille, y hablemos también un poco de la historia. No sé si se acuerdan que les dije hace unos minutos que la historia se parte en dos, ya que una fue dividida por los soldados, se creó a través de los soldados, y la otra fue a través de Braille. Ahora les voy a hablar de la primera historia, o bueno, de la primera parte de la historia del Braille. Lo que pasa es que esta se remonta a principios del siglo XIX. Un hombre llamado Charles Babbage, que sirvió en el ejército francés de Napoleón Bonaparte, desarrolló un sistema único conocido como escritura nocturna, que hoy en día la conocemos como el sistema Braille, para que los soldados se pudieran comunicarse de manera segura durante la noche. Ese soldado, Charles Babbage, creó este sistema ya que todo su pelotón o todos sus soldados se intentaban comunicar en la noche, y para poder leer los mensajes lo que tenían que hacer era prender las linternas, o bueno, prender los focos para poder leer su mensaje de los otros compañeros,
y eso lo que hacía era revelar la ubicación a sus enemigos. Entonces él, a ver esto, pues decidió crear este sistema llamado escritura nocturna, para que solamente con la yema de los dedos, para que puedan leer la nota de la otra persona sin poder descubrir su ubicación. El sistema de escritura nocturna que creó Beer se basó en una celda de 12 puntos elevadas. Ahora quiero que ustedes se concentren muy bien en esta parte para que puedan entender muy bien lo que les voy a decir a continuación, porque la terminología o una celda se divide en 12 puntos elevados, los cuales 2 puntos son de ancho y 6 puntos de alto. Entonces tenemos 2 puntos de lado y 6 para abajo. Cada punto o combinación de estos puntos dentro de la celda representa una letra o un sonido fonético. El problema con el código militar era que la yema humana no podía sentir los puntos con un solo toque. Ahora que ya saben esta parte de la historia, les voy a hablar la que es más importante, o la que hizo este salto revolucionario, que fue el señor Louis Braille. Louis Braille nació en Francia en 1809, el 4 de enero. Él fue cegado a la edad muy temprana después de que accidentalmente se apuñalara el ojo con el cuello de su padre. Resulta y pasa que el padre de Braille era un trabajador de cuero y usaba punzón para hacer agujeros en los artículos de cuero que él producía. Eso lo que hizo fue dejar ciego totalmente a Braille por toda su vida. Ahora quiero mostrarles la otra parte de la historia, o la más reciente, y es que en 1825 Louis Braille ideó su sistema de puntos de relieve. Como ya sabíamos, o bueno, como ya les estaba comentando anteriormente, el sistema de puntos era de 12. Pues Louis Braille también creó su sistema y lo llamó Braille, también conocido como secografía, la cual aporta a las personas ciegas una herramienta válida y eficaz para leer, escribir y acceder a la educación, a la cultura y a la información sin necesidad de ver y guiándose solamente por el tacto. Este se trata de un sistema de parte de 6 puntos que se ubican y numeran la siguiente forma. Ahora quiero que esta parte ustedes también la imaginen, porque si ya les estaba diciendo que anteriormente teníamos 2 puntos de ancho y 6 de largo, pues en este caso Braille lo que hizo fue reducirlos a la mitad, y lo que hizo fue dejar 2 de ancho y 3 de largo, o 3 hacia abajo. Y ahora la combinación de los 6 puntos permite obtener 64 combinaciones diferentes, incluyendo la que no tiene ningún punto, que se utiliza como espacio en blanco para separar las palabras. Entonces, si las personas quieren hacer un punto aparte, un punto seguido, o quieren poner algún signo de puntuación, pues lo que tienen que hacer es dejar un espacio. Este espacio en blanco se puede utilizar para separar palabras o para dejar números. La presencia o ausencia de puntos determina de qué letra se trata. Igualmente, si esta parte no la entendieron muy bien, aquí abajo en la descripción de este capítulo van a tener varios PDFs respecto a los números, signos, el alfabeto, las letras y demás de todo el sistema de Braille. Igualmente, algunos signos de Braille que representan las letras acentuadas o específicas de cada idioma son distintos según el idioma que se quiera escribir. Ejemplo, en el castellano, el catalán, el gallego y el euskera. Braille no cuenta con una lengua, con un idioma. Y ahora hablemos que para representar algunos signos es preciso utilizar más de un carácter Braille, pues las 64 combinaciones resultan insuficientes. Por ejemplo, para representar las letras mayúsculas se antepone el carácter Braille formado por los puntos 4 y 6. Ahora hablemos de los números. Los números se hacen con el prefijo formado por los puntos 3, 4 y 6 antes de las 10 primeras letras. Es un número en vez de una letra. Y si el número tiene más de una cifra, solo es necesario que el prefijo se escriba antes de la primera cifra. Conociendo ya cómo funciona el sistema Braille, o cómo puede una persona escribirla o leerla, podemos hablar de la modificación que Braille le hizo a este sistema. Como les estaba diciendo anteriormente, este sistema contaba con la letra en relieve y el sistema Braille arriba de la letra, pero Braille, con su discapacidad visual, vio que esto no era muy factible y no era muy eficaz, que digamos, porque si sobrepasaba la yema no era muy fácil de reconocer si era una letra o era la otra. Entonces él lo que hizo, después de muchos años y después de muchos intentos, lo que hizo fue quitar la letra que nosotros conocemos comúnmente, la visual, y lo que hizo fue dejar los puntos a través del código del sistema que yo les acabé de mencionar anteriormente. Ahora les voy a hablar de algo que de pronto ustedes están haciendo una pregunta, y es cómo se puede escribir este sistema Braille. Hablemos primero de las máquinas para escribir. Las máquinas mecánicas de escribir Braille funcionan un poco como las comunes. Tienen 6 teclas, una para cada punto de la celdilla Braille y una barra espaciadora.
una tecla de retroceso y una para retorno del carro y otra para pasar a la nueva línea. Y además de eso utilizan el papel más grueso. Las más populares son las Perkins, fabricadas por la escuela Perkins para ciegos en Estados Unidos. Y bueno, el que les dije anteriormente es un sistema más a máquina. Este se habla un poco más como de escritura a mano o a pulso y es la regleta y el punzón. Estas son herramientas baratas y portátiles que se usan para escribir el braille en la misma forma que con el lápiz y el papel. Las regletas constan de dos partes planas de metal o plástico que se mantienen juntas con una bisagra en un extremo. Se abren para sujetar el papel. La parte superior tiene líneas de aberturas con la misma forma y tamaño que las celdillas braille. La parte de atrás tiene las filas de pocitos ubicados en la misma manera y con el mismo tamaño de las celdillas braille. El punzón es un trozo de metal aguzado con una parte de plástico o madera para sujetarlo. Este se usa solamente para perforar o dar relieve a los puntos braille del papel que la regleta sujeta. Los pocitos de la regla impiden que el punzón haga un agujero en el papel cuando se está escribiendo. Existen regletas y punzones de muchas formas y tamaños, así como los esferos, los micropuntas, los lapiceros y demás, y los cuadernos y todo. Si no me entendieron muy bien lo que les acabo de decir, pues es sencillo y lo voy a recalcar a lo que nosotros utilizábamos cuando éramos jóvenes o cuando estábamos en el jardín. Y era esto que se llamaba, o bueno, aquí en Colombia se llamaba puntillizas, si no estoy mal. Esto consistía en rellenar toda la forma de una figura o de un animal o de lo que fuera, de una casa o de un árbol, en un foamy con un papel. Entonces les hago el ejemplo. Esa figura lo que tenía era puntos en su silueta y lo que nosotros teníamos que hacer con un lápiz especial, o bueno, con un lapicito especial que tenía la punta como redondeada, lo que nosotros teníamos que hacer era romper como esos punticos, o sea, traspasar la hoja y llegar hasta el foamy, y así lo que nosotros hacíamos era la forma del perro o del gato o de lo que fuera. Ahora, para Braille no es lo mismo, porque ellos no tienen que romper la hoja, por eso utilizan la más gruesa, porque ¿qué es lo que pasa si llegan a romper la hoja? La persona se puede confundir o la puede diferenciar o la puede confundir con otra letra o lo puede poner con otro significado. Y otra forma para poder escribir es con televisores lupa. A estos instrumentos se les llaman con frecuencia circuitos cerrados de televisión o CCTV. El papel se puede colocar debajo de la cámara de la máquina y en el monitor se ve lo que escribió la otra persona. La imagen se puede emplear hasta más de 60x y el nivel de contraste es ajustable también. Quiero hacer aquí un paréntesis, y por si no entendieron muy bien cómo funciona la escritura del Braille, hagamos de cuenta el ejemplo que ya les acabé de decir de los puntos que nosotros hacíamos cuando estábamos en jardín, y hagamos de cuenta que las celdillas o lo que son las renglones o lo que son las tablillas o los renglones que utilizan en el Braille es los mismos cuadrados que nosotros tenemos en nuestros, o que utilizábamos en nuestros cuadernos. Ellos utilizan lo mismo pero con relieve. La escritura del Braille es similar a la que nosotros, o es igualita, idéntica a la que nosotros utilizamos, pero esta es con relieve. Y ahora por último les quiero hablar de las curiosidades del Braille. Algunas de las que les voy a mencionar ya las dije anteriormente, pero cabe recalcarlas y cabe repetirlas porque es muy importante. La primera es que Louis Braille se quedó ciego a los 3 años y fue quien inventó este código alfabético en 1829. La segunda es que se considera un sistema táctil porque se lee con las yemas de los dedos índices. Eso ya se los había dicho anteriormente. La tercera es de carácter universal porque es utilizado en Europa, África, Asia, América y Oceanía. Eso significa que la A aquí en Latinoamérica es la misma en Asia, en África, en Oceanía y en Europa, porque no es un idioma. Y ahora, la cuarta es que el Braille no es un idioma, es un código alfabético que puede adaptarse a cualquier idioma o lengua que cuente con un código de escritura. La quinta es que su estructura consiste en un símbolo generador dividido en 3 filas y 2 columnas con 6 puntos de relieve, que eso es lo que ya les estaba diciendo anteriormente. Y la última, y no menos importante, es que el proceso para aprender el Braille es similar al de la lectura y escritura convencional, y esta requiere un poco más de motivación, atención y concentración. Y bueno, llegó la parte más esperada de este podcast, o la más gustada entre los oyentes, y en las opiniones. ¿Qué opinamos o qué opino en este caso respecto al sistema Braille? Mi opinión respecto a esto es que no es tan complicado o tan complejo como yo pensaba antes de investigar todo esto,
Pensé que era más complicado, que era igual de complicado o más que el lenguaje a través de señas. El lenguaje de señas, a mi parecer, es un poco más complicado que el sistema Braille. Y bueno, chicos, muchas gracias por escuchar este podcast como se dice. Les recuerdo que si quieren que hablemos de algún tema en específico, nos pueden dejar un comentario y así lo pondremos en nuestra lista para los próximos episodios. Y por último, les recuerdo que estamos en Spotify Podcast, Deezer Podcast y Voz, YouTube, entre más aplicaciones de podcast. Mi nombre es Juan David y esto fue Como se vive, se dice.